Les estamos deseando a todos nuestros hermanos un feliz y bendecido sábado. Vamos a continuar con el estudio en esta serie que estamos llevando sobre el misterio de la divinidad, el estudio del misterio de la divinidad. Para esta noche, hermanos, tenemos el testimonio del Señor Jesucristo sobre la divinidad. ¿Sí? A mí me gustaría, hermanos, que ustedes en su momento puedan dar cada uno no su propio concepto, sino lo que han aprendido de las escrituras y de los testimonios y de los estudios de investigación que han hecho algunos de nuestros hermanos historicistas sobre la divinidad, qué es y qué no es. Esperamos que en algún momento podamos sacar el espacio para eso. Pero hoy nos vamos a detener en este capítulo 27 del libro La Divinidad de los pastores y hermanos historicistas Colin y Russell Standish. Cristo testifica de la divinidad. Hermanos, cuando hablamos de la divinidad, pues como es un secreto, como es un misterio, perdón, no es un secreto, es un misterio que no lo podemos entender completamente, pues vale la pena escuchar el testimonio de los apóstoles, lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas, lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo en la Biblia. ¿Qué dijeron ellos sobre la divinidad? Es importantísimo escucharlos ellos. ¿Qué dice los profetas sobre la divinidad en el Antiguo Testamento? Hemos revisado lo que dice la profeta de Dios, la hermana Juárez, sobre la divinidad, ¿sí? Y tenemos claro lo que ella dice en las citas escritas. Y bueno, gracias a Dios tenemos esos testimonios de ellos. Pero hoy nos vamos a detener al testimonio de Cristo, del mismo Señor Jesucristo, una de las tres personas de la divinidad. ¿Sí? Porque la divinidad está conformada por tres personas eternas, cada una separadas, independientes, no unidas en un solo Dios y en una sola sustancia, sino separadas, eternas, omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, ¿cierto? En el caso del Señor Jesucristo, omnipresente hasta que tomó la naturaleza humana, ¿cierto? Después de que tomó la naturaleza humana, el Señor Jesucristo ya no podía estar en todas partes. Cuando estuvo en esta tierra, cuando estaba en Galilea, no estaba acá en Nazaret, ¿cierto? No podía estar omnipresente porque ya estaba estorbado por la humanidad. Pero los tres, como personas independientes, eternas, cada uno, ¿cierto? Cada uno es Dios. ¿Y dónde está el misterio? De que a pesar de que cada uno es Dios, no son tres dioses. Un día vamos a entender eso. A pesar de que Dios el Padre es Dios, a pesar de que el Señor Jesucristo es Dios, y a pesar de que el Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses, ni tampoco es un solo Dios en una persona. Los tres conforman la divinidad o deidad. Decir que creemos en un solo Dios es aceptar la doctrina católica que enseña que solamente Dios Padre es Dios y que Dios Padre originó o engendró al Hijo Jesucristo y que entre los dos originaron al Espíritu Santo. Decir o afirmar que los tres son coeternos es creer en una doctrina pagana, católica y adventista corporativa. Nosotros somos adventistas historicistas. Creemos en lo que dice la palabra de Dios, creemos en lo que dicen los escritos de la profeta Elena White. Creemos en que nuestros hermanos que han investigado y han juntado las citas para enseñarnos lo poquito que está revelado, pues están de acuerdo con las escrituras y con el espíritu de profecía. Vamos a revisar este concepto o este testimonio de Cristo sobre la divinidad.
Este es el último capítulo de este libro. Esto no quiere decir que hoy terminemos el estudio. Una vez que escuchemos el testimonio de Cristo sobre la divinidad, pues hemos de escuchar el testimonio de nuestros pioneros sobre la divinidad. Hermanos, especialmente el testimonio de los pioneros sobre el Espíritu Santo. ¿Qué creían ellos sobre el Espíritu Santo? Porque recuerden que lo que dio origen a estas sí, casi 2 semanas ya de estudio sobre el Espíritu Santo es esa doctrina, ese viento de doctrina o doctrina de demonios que nos ha llegado fuertemente por este tiempo de muchas personas y movimientos a nivel nacional, a nivel mundial, de que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, y que la divinidad solamente está conformada por 2 personas y no 3 personas, negando y rechazando al Espíritu Santo y diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios, y que es el aliento o el poder que proviene del Padre y del Hijo. Y eso lo hemos demostrado que es una doctrina católica que se originó en el paganismo, en los filósofos paganos, como Platón y Aristóteles, y que ellos influyeron sobre la mente de Agustín y Tomás de Aquino, los padres, los teólogos de la doctrina católica, que impregnaron el catolicismo de paganismo, ¿sí? El cristianismo de paganismo. Entonces vamos a leer lo que dijo el Señor sobre la divinidad. Dice, finalmente alguien no menor en autoridad que nuestro Salvador Jesucristo testificó de la presencia de 3 miembros de la divinidad. Muchos lectores, miren qué importante esto. Muchos lectores superficiales de las Escrituras creen que solamente en una ocasión, como dice Mateo 28:19, Cristo se refirió a los 3 miembros de la divinidad. Bueno, allá en Mateo 28:19, cuando el Señor da la orden de bautizar, ¿sí? Él dice, vayan, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, todas, no parte, sino todas, y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que la hermana White se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella recomendó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los pioneros se bautizaron en ese nombre y bautizaron ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los enemigos de la verdad hoy en día, con tal de negar que la divinidad está conformada por 3 personas, han llegado al extremo de decir que Mateo 28:19 no existe en la Biblia original, en el griego ni en el hebreo, y que ese es un texto inventado, es un texto no inspirado. Hasta allá ha llegado Satanás a negar la veracidad de Mateo 28:19. Pero otros que leen superficialmente la Biblia dice, solamente en Mateo 28:19 es que menciona a los 3. Pero vamos a ver que Cristo se refirió en muchas más ocasiones a la divinidad como 3 personas. Muchos desprecian este pasaje al afirmar sin la menor evidencia que este sagrado mandamiento fue una inserción hecha en las Escrituras por el catolicismo romano para reforzar su fallida teoría de la Trinidad. Bueno, aquellos que dicen o que dicen ser, miren, hay algo paradójico acá. Hay unas personas que dicen ser antitrinitarios. ¿Qué entendemos por antitrinitario? Que una persona rechaza la Trinidad católica, o rechaza la Trinidad adventista, o rechaza la Trinidad de los cristianos, porque aducen con toda razón que esa Trinidad se originó en el paganismo, ¿sí? Pero lo que no entienden estas personas
es que al intentar rechazar la Trinidad católica o adventista o del paganismo o de los evangélicos, pues están aceptando una divinidad falsa de dos personas que también, hermanos, proviene del catolicismo y del paganismo. No se dan cuenta de eso. Y estos terminan siendo los mejores católicos. Intentando atacar la Trinidad, aceptan una falsa divinidad que también enseña el catolicismo, tomada del paganismo. Entonces, hermanos, esta es una afirmación egoísta porque no puede ser suplida una evidencia genuina. Aquellos que dicen que Mateo 28:19 se insertó por la Iglesia Católica a la Biblia, pues no muestran las pruebas, no muestran ninguna prueba. Yo puedo decir que el libro de Mateo tenía solamente 25 capítulos y que la Iglesia Católica incrustó 3 capítulos más al libro de Mateo. Yo puedo decir eso, pero de aquí a que lo demuestre y con pruebas, pues es muy difícil. Es muy difícil. Si yo no tengo las pruebas, yo puedo decir muchas cosas. Los cristianos, los católicos, evangélicos, dicen que guardan el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Pero ¿dónde están las pruebas donde Cristo haya transferido la solemnidad del sábado al domingo? Ellos lo dicen, para ellos es una verdad, pero sin pruebas. Es verdad que Cristo resucitó el domingo, primer día de la semana, pero eso no hace de que porque resucitó el domingo, entonces le haya dado santidad a ese día. Si él lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho y lo hubiera enseñado cuando estuvo acá en la tierra, o lo hubiera inspirado en la mente de los apóstoles para que lo escriban en las cartas de Pablo o en los evangelios. Pero aún así, si esta afirmación sin base estuviese correcta, estos teóricos antidivinidad o antitrinitarios tendrían que destruir muchas otras palabras de Cristo para poder sostener su error. El disminuir las palabras establecidas de Cristo a ser usadas en el voto bautismal aún quedaría una evidencia poderosa testificando la presencia de los 3 miembros de la divinidad en las palabras dichas por nuestro Salvador. Cada uno de los 4 escritores de los evangelios confirman la presencia de los 3 miembros de la divinidad: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aun cuando Juan lo hizo más frecuentemente que los demás. Así que la facción antidivinidad en la iglesia cristiana se centralizará en un solo pasaje de Mateo. Fue un ejercicio autoderrotador. Hermanos, hacer una enseñanza con un solo texto, pues dicen que es un pretexto, una excusa. Cuando hacemos doctrina o damos una enseñanza, pues tenemos que utilizar varios textos, todos los textos en su contexto, ¿cierto? Solamente una destrucción mayor de las muchas palabras de Cristo podría conseguir su enérgico pero errado blanco. Y vamos a leer esto que es muy interesante, hermanos. Miren, que Cristo testificó enfáticamente de los 3 miembros de la divinidad está bien atestado. Bien atestado quiere decir que está bien respaldado con varios textos. Este hecho debiera solucionar este asunto con todos los cristianos que creen en la Biblia. Que la alta crítica lance dudas sobre la palabra de Dios y que ésta quede sin ningún efecto. Ellos están siguiendo los pasos de los fariseos y de los escribas de los días de Cristo. Lea cuidadosamente la severa condenación de Cristo a los miembros de su iglesia que se atrevieron a colocar sus propias tradiciones y conjeturas no basadas en la Biblia ante un claro así dice el Señor. Hermanos, miren, hay personas que por encima de la Biblia ponen los escritos de los seres humanos.
de los pastores, de los hombres de falsa ciencia, por encima de las escrituras. Ponen la tradición. La tradición, hermanos, son los escritos de los padres antiguos, los mal llamados padres de la iglesia, muchos de ellos paganos, como Agustín y como Tomás de Aquino, influenciados por filósofos paganos como Aristóteles y Platón y otros filósofos del paganismo. Entonces, a esos escritos, hermanos, le llaman la tradición. Y esos escritos son puestos por encima de las escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo, allá en Marcos 7, del 5 al 13, les dijo así: por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Él respondió, los reprendió duramente y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, nosotros hemos hecho énfasis en este texto muchas veces, que también está escrito en Mateo 15, 9 y 10. Hermanos, mire, esto es muy delicado. Hay muchas personas que están adorando u honrando a Dios en vano. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que una persona o muchas personas estén adorando a Dios en vano? ¿Qué es en vano? En vano, mire, un fruto es vano cuando no contiene la vaina o la legumbre, no contiene grano por dentro, está vano. Cuando la espiga está vacía, está vana. Cuando el limón o la naranja solamente da cáscara y por dentro no tiene lo que contiene, está vano. ¿Sí? No sirve de nada. Y la Biblia dice, hermanos, en palabras del Señor Jesucristo, que muchos pueden estar adorando a Dios en vano me honran. ¿Y cuándo es que se honra a Dios en vano? Cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Cuidado con esto, hermanos. Muchas personas están enseñando como doctrinas a los mandamientos de hombres, los escritos de hombres, las ordenanzas de hombres. El Señor les dijo: ¿por qué dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres? ¿Sí? Les dijo también: bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos, ¿será que algunos de los que leen la Biblia, sobre todo en el mundo católico, será que no pueden entender esto? Que se está honrando a Dios en vano cuando se deja el mandamiento de Dios y se aferra a la tradición. En vano. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, aquí sigue él explicando esta parte, ¿cierto? Pero en la parte final dice: así invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís de unos a otros, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Hoy en día se invalida la palabra de Dios porque se le da más importancia a la tradición. Y la tradición, en este tema que estamos tratando, la tradición católica, la tradición de los padres católicos que tomaron del paganismo su doctrina, es enseñar ese falso concepto de la Trinidad. Y muchos hoy la están repitiendo aún dentro del adventismo. Al leer el registro de la vida de Jesús, encontramos que Juan claramente registra las palabras de Jesús que revelaban una divinidad de 3 personas. Revisemos el registro de Juan, capítulo 14. En este capítulo encontramos que Jesús explica claramente su propio papel en la salvación de la raza humana.
Hermanos, vamos a leer Juan 14 del 3 al 6. Y aquí vamos a identificar tres personas, ¿sí? Bueno, primero vamos a leer estos textos y luego vamos a leer los versículos donde aparecen tres personas. Pero aquí vamos a hacer énfasis en que Jesús explica claramente su propio papel en la salvación de la raza humana. Juan 14 del 3 al 6 dice así: y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez, está hablando Jesús, os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Allí Jesús está hablando del Padre y está hablando de Él como Hijo, como Salvador, como el camino, la verdad y la vida. Jesús entonces revela el íntimo compañerismo con su Padre Celestial y con nosotros. Claro, porque Él es el intercesor, Él es el mediador, Él es el camino que nosotros tenemos para llegar al Padre. Entonces hay una íntima relación de Jesús, tanto con el Padre como con nosotros. ¿Por qué estamos leyendo esto? Bueno, porque el Señor Jesucristo tiene muchísimo que ver con la salvación. Acá en Juan 14, del 7 al 13, leemos así: si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, cómo dices, muéstranos al Padre? Hermanos, muchos creen que el Señor Jesucristo y el Padre son una sola persona. Y por eso aparecen los unitarios, donde ellos creen que solamente Dios el Padre es Dios y que Jesús es un Dios menor, así como los testigos de Jehová lo creen. Pero el Señor Jesucristo ahí, en las palabras que está utilizando, no está hablando de uno en cantidad, sino en propósito. Él y el Padre están interesados en la salvación del ser humano. Son uno. Así como el Señor dijo que el esposo y la esposa ya no serán dos, sino una sola carne. No quiso decir que ya no van a ser dos personas separadas, sino unidos en propósito, en el ideal, yendo hacia el mismo lado. Entonces él dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme, las palabras que os hablo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las mismas obras. Si algo pedís, yo lo haré. Os aseguro, dice él, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Allí está él hablando de dos personas. Está hablando del Padre y del Hijo. Él dice: yo estoy acá en la tierra, pero voy al Padre. Son dos personas diferentes. Respondió Jesús, un texto más, de Juan 14, del 23 al 24. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, plural. Vendremos a él, dos personas, y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense que aquí, hermanos, está hablando de dos personas, pero vamos a ver la obra y el papel del Espíritu Santo también como persona. Sin embargo, en el mismo capítulo, fíjense, hermanos,
¿Por qué hemos leído esto? Porque con estos textos, los enemigos de la verdad y los mejores católicos dicen, si ve, allí solamente habla del Cristo y del Padre. Y no lo meten, no lo incluyen al Espíritu Santo en ninguna parte. Y está hablando de Juan capítulo 14, pero ellos no leen lo que dice Juan capítulo 14 más adelante, en el versículo 26 y 27, que dice así. El autor del libro dice, sin embargo, en el mismo capítulo Jesús revela especialmente el papel del Espíritu Santo y todos los tres miembros son presentados como seres diferentes. Lo vamos a leer en el mismo capítulo 14 de Juan, donde hemos leído que se presenta solamente al Padre y al Hijo. Allí dice en Juan 14, 26 al 27. Miren que estamos estudiando el testimonio de Jesús sobre la verdadera divinidad de tres personas. Dice así el pasaje. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Miren tres personas ahí. El Consolador, que también es llamado el Espíritu Santo. El Padre, que va a enviar en mi nombre. Está hablando de Él. Está hablando del Padre, del Espíritu Santo y de Él mismo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo. Bueno, ahí dice algo más. Este pasaje disipa el error de que el Espíritu Santo emana ya sea de Dios el Padre o de Dios el Hijo. El Señor Jesucristo lo presenta como una persona. ¿Por qué? Porque solamente una persona puede enseñar y recordar, enseñar la verdad y recordar las cosas que el Señor Jesús dice. Una persona. Una fuerza no puede enseñar, un aliento, un soplo no puede enseñar. Algo inexistente no puede enseñar. Solamente una persona puede enseñar. Y el Señor Jesucristo lo persona al Espíritu Santo, formando parte de la divinidad, de las tres personas de la divinidad, y actuando como persona, enseñando, recordando. Otros pasajes de las Escrituras presentan al Espíritu Santo como entristeciéndose, hablando, ¿sí? Siendo rechazado, siendo blasfemado, siendo entristecido. Bueno, este pasaje disipa el error de que el Espíritu Santo emana ya sea de Dios el Padre o de Dios el Hijo. Recuerden que el engaño moderno y no tan moderno es precisamente ese, que el Espíritu Santo emana o procede del Padre y del Hijo, que no es un ser independiente aparte, una persona aparte. Porque el Padre envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahora miren, ¿qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay en decir que el Espíritu Santo procede del Padre, emana del Padre, y en decir que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y enviado por el Hijo? Hay una diferencia, ¿cierto? Ser enviado, yo puedo decir, bueno, va a haber un Congreso Nacional de Adventistas Historicistas y de acá del departamento de Nariño van a ser enviados 5 hermanos a representar a los hermanos de acá de Nariño. Son enviados, pero ellos no son los hermanos todos. Están representando, son enviados. Hay ellos y otras personas. Pero decir que emana o proviene, pues ya no forma, ya no es otra persona. Es algo que sale de esa persona, pero no es otra persona. Entonces, hermanos, en Juan capítulo 16, nuevamente, en el mismo libro de Juan, pero ahora ya en el capítulo 16,
Nuevamente el Espíritu Santo es presentado como un ser diferente al Padre y al Hijo. Juan 16:3 dice, os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Sin embargo, dice el versículo 7, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, él está hablando de sí mismo, si yo, Cristo, no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Y en el versículo 10 dice, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Hermanos, en ese capítulo 16 se menciona, en estos versículos que estamos leyendo, se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas diferentes. Volvamos a leer. Os harán esto porque no han conocido al Padre. Mira, ahí menciona al Padre en el versículo 3 de Juan 16. ¿Sí? Menciona al Padre. En el versículo 7 va a mencionar al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es llamado el Espíritu Santo, ¿verdad? No vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. En el versículo 3 menciona al Padre, en el versículo 7 menciona al Hijo y al Espíritu Santo, al Consolador. Y acá en el versículo 10 va a volver a mencionar al Padre, de justicia, porque voy al Padre. Y va a mencionar al Hijo también, a Él. Él mismo se va a mencionar. Y no me veréis más. Está hablando Cristo. En el versículo 10 se menciona al Padre y al Hijo. Pero acá, hermanos, en los versículos 13 al 15 de Juan 16, miren lo que dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará. Ya menciona al Hijo, ya se menciona a Él ahí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Miren que ahí menciona al Padre. Entonces, en estos pasajes, hermanos, de Juan 16, desde el versículo 3 al 15, menciona en varias ocasiones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas diferentes. Y este es el testimonio de Jesús. Él está testificando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas diferentes. Pero algunos otros que niegan la divinidad de tres personas, solamente leen Juan 14 del 7 al 13 y Juan 14 del 23 al 24, pero no leen del 26 al 27 ni leen dos capítulos más adelante Juan 16. No los citan. Entonces es como injusto que citen para torcer la verdad una parte y no citen la otra parte. Cuando hacemos doctrina o enseñamos una verdad, pues debemos ir a todo el contexto, ¿verdad? Bueno, las palabras de Jesús son tan claras que no hay excusa para dudar de que realmente hay tres seres separados, pero unidos. ¿Y cómo están unidos, hermanos? ¿Cómo es que las tres personas de la divinidad están separadas, pero unidas? El católico dice que son tres personas, pero unidas en una sola sustancia, coeternas. Pero en la Biblia nos enseña eso. Son tres personas separadas, distintas, pero están unidas ¿en qué? En propósito, en ideal. El objetivo que los tres tienen es el mismo. Hay unidad. Por eso, hermanos, en Juan 17, cuando el Señor ora, le dice al Padre, Señor, que todos los discípulos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, que ellos también sean uno. Entonces pregunto, los discípulos, el deseo del Señor Jesucristo por sus discípulos era de que sean uno, ¿no es cierto? Que sean uno.
¿Pero uno en qué? ¿En cantidad? ¿Que los 12 sean una sola persona? ¿O que sean uno en propósito, en ideal? Que a pesar de que son 12 personas, todos vayan hacia el mismo lado, que quieran lo mismo, que deseen lo mismo, que anhelen lo mismo. Obviamente, unidos en propósito. Los discípulos, que eran 12, no podían ser uno, porque 12 nunca será igual a uno. Los 12 son 12. El número 12 en cantidad no es 13, ni es 11, ni es 9, ni ningún otro número diferente al 12. El Señor Jesucristo, cuando dijo que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno, como somos uno, Él no estaba diciendo que somos una sola persona, uno en propósito, en ideales. Son dos personas. Bueno, entonces las palabras de Jesús son tan claras que no hay excusa para dudar de que realmente hay tres seres separados pero unidos, ministrando por la salvación de la raza humana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También disipa a la falsa divinidad o Trinidad. La falsa divinidad se llama Trinidad de la Iglesia Católica Romana, la cual proclama un ser divino, un solo Dios, con tres manifestaciones. Miren que los pastores Russell y Colin Standis dan un concepto de lo que es la divinidad falsa y la identifican con la Iglesia, con la Trinidad de la Iglesia Católica. La falsa divinidad, llamada Trinidad Católica Romana, en la que también creen los adventistas, es que aquella que proclama un solo Dios, un solo ser divino, manifestado en tres personas. Por favor, no caigamos en ese error de creer en un solo Dios manifestado en tres personas. Nosotros creemos en la divinidad. ¿Y qué es esto de la divinidad? Lo poquito que ha sido revelado es que la divinidad la conforman tres personas separadas, independientes, pero cada una siendo divina sin conformar tres dioses. Así de sencillo, hermanos. No son tres dioses, son tres personas distintas, pero cada uno de ellos es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sin ser tres dioses, sino conformando una sola divinidad. Y esto no te lo puedo explicar más, porque ni yo mismo lo entiendo, porque seguirá siendo el misterio de la divinidad. Pero muchos, tratando de hacerse sabios, han vuelto necios, como dice Romanos 1:18. Han tratado de entender la divinidad y han dicho que el Espíritu Santo procede del Padre. Y han dicho que el Padre copuló a sí mismo y engendró a Cristo, y que entre los dos se amaron íntimamente y que dieron origen y dieron a luz al Espíritu Santo. Eso es algo blasfemo, hermanos. Por eso se han vuelto necios y han rechazado al verdadero Espíritu Santo y se encuentran en grave peligro. Rechazamos, dice el autor, los autores, rechazamos las afirmaciones de algunos de que las palabras de Cristo en Mateo 28:19 fuesen añadidas por alguien. Cuando el Señor dice que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A no ser Mateo, bajo la base de que no existe una sólida evidencia para esta teoría. Tomamos estas palabras como perteneciendo al registro de los escritos divinos inspirados. O sea, el adventismo historicista acepta Mateo 28:19 como inspirado, ¿sí? No es añadido. Tenemos que declarar que Cristo enseñó la divinidad de tres personas, vez tras vez, como la enseñó Pablo, como la enseñó Mateo, Marcos. Y aquí en este libro, hermanos, encontramos el testimonio de Mateo, el testimonio de Marcos, el testimonio de Lucas, el testimonio de Juan, acerca de la divinidad de tres personas. Hemos estudiado el testimonio de la profeta Elena White,
y mañana estaremos estudiando el testimonio de los pioneros sobre la divinidad de 3 personas, sobre el verdadero Espíritu Santo, y empezaremos quizás en las horas de la tarde, hermanos, a estudiar los primeros apóstatas en el adventismo que enseñaron y creyeron la Trinidad católica y pagana, porque también se presentó eso en el adventismo de nuestros pioneros. Así como hubieron apóstatas en el continuo de Daniel 8, también hubieron apóstatas en el tema de la divinidad. Hubieron pastores prominentes, pioneros prominentes, que apostataron en el tema de la divinidad. Y fueron tan prominentes que enseñaron en los colegios y escuelas, y eso se impregnó y persiste hasta ahora, hermanos. Hasta ahora escuchamos adventistas del séptimo día y yo les presenté las evidencias acá. Adventistas del séptimo día, hermanos, enseñando que la divinidad solamente son 2 personas y que el Espíritu Santo no es una persona. Eso hasta ahora ha llegado, hermanos. Eso es apostasía. Y ahí está John Frank García. Ahí está el movimiento de verdad presente de Argentina. Están estas señoras que les hago escuchar a cada rato y que ya retiñen los oídos volverlas a escuchar. Está Enoch Martin también. Un poco de pastores que rechazan el Espíritu Santo, hermanos. Adventistas del séptimo día. Bueno, por tanto, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera, hermanos, en la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio, ahí en Mateo 28, 19. Son palabras de Jesús. Y estas palabras no han sido añadidas en la Biblia, como muchos enemigos de la verdad y de la verdadera divinidad dicen ser. Palabras de Jesús. Él ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él. Pero los cristianos unitarios dicen, no, hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Solamente en ese nombre. Y los adventistas trinitarios, que aceptan la Trinidad católica, ¿sí? Muchos de ellos, hermanos, ya están bautizando, algunos de ellos solamente en el nombre de Jesús, y otros están bautizando solamente en el nombre del Padre y del Hijo, porque niegan que el Espíritu Santo sea una persona y sea Dios. Hermana Mónica, ella dice que uno significa uno en propósito, con un mismo ideal, unidos en verdad. Así es, hermana Mónica. Gloria a Dios porque los hermanos han entendido y pueden testificar de esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el testimonio del Señor Jesucristo acerca de la verdadera divinidad. Lo leímos en Mateo 28, 19, son palabras de Jesús. Lo leímos en Juan 14 y lo leímos en Juan capítulo 16. Bueno, hermanos, el día de mañana vamos a continuar estudiando el testimonio de los pioneros adventistas acerca de la verdadera divinidad y del Espíritu Santo. Entraremos después de la escuela sabática que estamos estudiando el discurso profético del Señor Jesús. Entonces entraremos a estudiar la parte, a iniciar el estudio sobre lo que nuestros pioneros creían sobre la divinidad y sobre el Espíritu Santo. Y tendremos que mencionar, hermanos, en medio de esa historia de nuestros pioneros, tendremos que mencionar la apostasía que se presentó en algunos de ellos sobre la divinidad y sobre el Espíritu Santo, que hasta ahora se ve reflejada en estos adventistas modernos y en estos, tristemente, adventistas de sostén propio que niegan al Espíritu Santo.
Yo no sé, hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto, alguna inquietud, alguien que quiera hacer un aporte adicional. Hermanos, recuerden que estamos estudiando un tema que la Biblia presenta como un misterio, ¿sí? Como un misterio, ¿sí? Y que nosotros solamente podemos leer, el escrito está, de lo poco que está revelado. Eso poco que está revelado es el testimonio que dio el Señor Jesucristo, que dan los evangelistas, que da Pablo, que da la hermana Juárez sobre la divinidad. Pero con esos pocos testimonios, con eso poquito que está revelado, al menos, hermanos, nosotros podemos saber lo que no es la divinidad. La divinidad no es la misma Trinidad. La divinidad no es un solo Dios conformado por tres personas. La divinidad verdadera presenta a tres personas divinas, eternas, sin ser tres dioses. Personas no coeternas, sino eternas. El Padre es eterno en sí mismo. El Hijo es eterno. Al Hijo nadie lo engendró, nadie lo creó. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo no fue creado. En el concilio celestial, dice la hermana White, los tres que son eternos, que son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Ellos se reunieron y decidieron crear el mundo y decidieron que Cristo iba a ser el Salvador, que el Espíritu Santo iba a ser el representante de Cristo una vez Él se regrese para el cielo. Cada uno se decidió el papel que iba a desempeñar cada uno, pero de la naturaleza de cada uno, solamente sabemos que cada uno tiene personalidad, tiene divinidad, y lo que no podamos entender a lo largo de la eternidad lo podremos entender. Hermanos, ¿hay alguna pregunta o alguna inquietud o algún aporte? Y si no, hermanos, el hermano Daniel del Meta dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo propósito en santidad. Muy bien. Sí, los tres tienen el mismo propósito. Los tres son santos, los tres son divinos, pero no están metidos en un solo cuerpo como la monstruosa Trinidad pagana y católica. Hermanos, si no hay más comentarios ni preguntas, entonces vamos a cantar un himno, pero primero vamos a Hermano, orar. hermano, una observación. ¿Sí? Verá, hay un texto ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y voy al griego, o sea, en el idioma que fue escrito este texto y realmente no aparece. Da a entender que este texto fue aumentado pues con el propósito en sí de defender la Trinidad, porque en sí el texto original viene a decir, dice, porque hay tres testigos, dice, el espíritu y el agua y la sangre, y los tres para él uno son. Entonces, da a conocer que el texto de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 es aumentado realmente. Ok, Eso quería decir. sí, Jason, muchas gracias. Así es. Bueno, tú lo has investigado y has comparado el texto con el griego y tú das testimonio de que no existe. Vamos a escuchar el testimonio de Vance Ferrell y vamos a escuchar el testimonio de Russell y Colin Standish. Y ellos igualmente dan testimonio y dan la fecha y dan el momento y dan la explicación de cuándo y por qué ese texto que tú estás citando fue añadido y no aparece en el original. Pero hay pruebas, hay evidencia de eso. Y de eso estaremos hablando
quizás en otro momento, en otro espacio, para decir que precisamente, hermano, mire, yo no lo quise mencionar antes, ¿cierto? Porque estaba sacando el espacio, el momento para hacerlo, pero hermanos, el testimonio de los que han investigado presentan pruebas fidedignas y gracias a Dios que el hermano que es bereano, que estudia por sí mismo, que investiga, va y bueno, para la gloria de Dios, tú dices, yo fui al griego, fui al original y no encuentro el texto que acaba de mencionar, ¿cierto? De Primera de Juan. Y los pastores, Colin y Russell Standish, y el hermano Vance Ferrell, que es adventista historicista, también presenta la misma evidencia. Pero lo vamos a estudiar en su momento, porque eso tiene que ser mostrado pues con pruebas, con escrito está, para que los hermanos todos seamos edificados. Gracias, Jason, por ese aporte y gracias por mencionarlo para que los hermanos sepan que este servidor no es el único que va a enseñar eso, sino que hay otros testimonios. Y ojalá, hermano Jason, cuando nosotros lo estudiemos, tú nos enseñes cómo fuiste al griego, dónde se puede encontrar para que los hermanos puedan hacerlo de la misma manera. Bueno, gracias, Jason. Señor te bendiga. Bueno, hermanos, ¿alguno hermano va a aportar algo más o tiene alguna inquietud al respecto? Están calladitos, hermanos. ¿Quedaron fríos con lo que dijo el hermano Jason? ¿Quieren que les demos la prueba? ¿Qué opinan, hermanos? Mañana estaremos presentando la prueba entonces. Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Hermano Luis. Bueno, no hay buen audio. Hermana Gaby. A ver, hermano Luis. Hermano, ahí le oigo. Ah, bueno. Ok, hermano Luis. Sí, hermano. Hermano Luis, tenga la amabilidad de orar, por favor, para ser despedidos. Cantamos el himno y nos vemos mañana. Oremos. Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso, Señor. Gracias te damos por este día santo, Señor, que sea para nosotros, como dice en tu palabra, como lo estudiamos al principio, en Isaías 58, 13 y 14, que sea para nosotros delicia santa. Que hagamos siempre lo recto y lo correcto delante de tus ojos, Señor. Y que cada día nos preparemos más y más para poder afrontar todas las pruebas que vienen para cada uno de nosotros, el verdadero pueblo de Dios, Señor. Porque si no estamos dentro de la verdad, no vamos a ser tocados por el enemigo, porque no hay necesidad, Señor. Pero si estamos dentro de la verdad, vamos a pasar por muchas pruebas, Señor, que solo tú puedes sacarnos de ellas. Por eso clamamos a ti por la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, para que, así como los primeros cristianos que estuvieron sobre esta tierra nos dieron ese ejemplo de humildad, de amor y de fe, y cómo ellos pudieron pasar las diferentes pruebas para llegar a dejarnos esto como testimonio. Así nosotros también podamos alcanzar esa victoria que solo se adquiere mediante la cruz de Cristo, mediante la presencia de Cristo en nuestras vidas, Señor, mirando solamente a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Danos fuerza, voluntad y dominio propio, Señor. Transforma nuestro carácter en un carácter semejante al tuyo. Y como dijo el salmista, Señor,
Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, Señor. Y así como estamos hoy reunidos este pequeño grupo de tu pueblo, pronto lo estaremos todos, pero en el reino de los cielos, alabando y glorificando tu santo nombre por toda una eternidad. Solo de cada uno de nosotros depende si queremos estar allí, oh Dios. En tus manos de amor colocamos este grupo, Señor, para que seas tú como dice en tu palabra, llamando a los que queramos estar ahí, Señor, a los que te pretendamos tener la verdad presente en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y como dice en el himno, Señor, juntará todo el trigo su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Y esas palabras que hemos aprendido durante esos estudios de la Trinidad, de la Deidad, pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que no escatimemos esfuerzos para predicarle a tantas personas en el mundo que se encuentran aún sumergidas en la más profunda oscuridad y sacarlas de ese error en el cual se encuentran, Señor, y llevarlas a la luz admirable, porque para eso fuimos puestos, para hacer luz en medio de las tinieblas y antorchas encendidas en medio de la oscuridad, Señor. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Guía nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen y que la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo siempre dirija nuestro vivir. Bendiciones que pedimos a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.